Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Alto y claro. Sí. Perfecto. Bueno, primero que todo quiero agradecer esta tremenda oportunidad por ser parte de este ciclo de seminarios. Creo que tienen un sentido súper importante para todos y por eso lo agradezco profundamente. Inicialmente la idea era invocar un concepto un poquito reflexivo para partir que tiene que ver con esto de estar en un escenario bien, eh, yo diría, novedoso, pero que nos obliga de alguna forma a reflexionar. En estos términos, la frase que quiero ofrecer aquí es la siguiente. Dice, la urgencia de una transición energética no puede convertirse en una coartada para una nueva ola de extractivismo. Entonces, a partir de eso, y bajo el título La legislación bien conducida, última frontera al extractivismo minero, que es como quisimos llamar este seminario, se acopla a la serie de homenajes destinados a reconocer el legado del querido Abel Lacalle Marcos, quien tuvo una participación evidentemente directa en las acciones y en las historias que de alguna forma vamos a contar en el transcurso de este seminario. El seminario busca, de alguna manera, abrir un espacio de reflexión sobre desafíos éticos, ecológicos y políticos de la llamada transición verde. Frente al agotamiento de los combustibles fósiles, la demanda de minerales críticos como el litio, el cobre o las tierras raras, por mencionar algunos, crece y va a seguir creciendo de manera exponencial. Y eso significa que se va a ir desplazando el impacto hacia nuevos espacios geográficos de sacrificio. Entonces, nacen preguntas que uno podría tener para partir. Primero, ¿estamos sustituyendo una dependencia por otra? En segundo lugar, ¿qué papel juegan las leyes en estos nuevos ciclos de explotación? Desde la crisis hídrica en Andalucía hasta la controversia del litio en Cáceres y pasando por la fragilidad del marco jurídico ambiental, este encuentro reúne de alguna forma voces diversas que cuestionan la sostenibilidad de un modelo verde que aún no se ha emancipado completamente del viejo paradigma extractivista. Quienes exponen hoy nos van a ir contando un poco de lo que se trata y cómo cada uno de ellos se vincula con la fundación y con la participación directa de Abel. Las personas que exponen hoy son, en principio, partimos con Félix Talego, profesor titular del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, quien imparte asignaturas como antropología política, antropología ecológica y un ramo que se llama productivismo, extractivismo y conflictos medioambientales, por mencionar algunos de los que él hace, por lo tanto, es un tema que de alguna forma lo lleva en el día a día. Y respecto a la experiencia específica de Félix con Abel, esto, bueno, viene de antes y viene un poco de esta nueva efervescencia sobre la productividad en Andalucía Occidental, que ha propiciado de alguna forma un puente de comunicación entre los colectivos que apoya Félix en el territorio y la Fundación Nueva Cultura del Agua. Entonces eso permitió que se acercaran las posiciones y se pudiera hacer una colaboración. La segunda ponencia la va a realizar Montaña Chávez, quien es licenciada en Derecho, profesora de secundaria de formación y orientación laboral en instituto. Normalmente dicta Derecho Laboral e iniciativas emprendedoras. Es presidenta de la Asociación AMA Cáceres y activa defensora del territorio a través de la organización Defiende el Calerizo de Cáceres. Hasta el 2023 fue parte de la plataforma Salvemos la Montaña, de Cáceres también, y ha aportado múltiples artículos de prensa y de divulgación respecto a la causa que a ella le apasiona y que nos va a contar. Su experiencia con la fundación y particularmente con Abel se profundiza al momento de la redacción de un informe que se redactó en conjunto
y que buscaba poner en valor el acuífero del Calerizo de Cáceres en el contexto de la presión ejercida por el proyecto minero Valdeflores, que es un proyecto de litio. Y para cerrar las exposiciones del día de hoy, nos acompaña Santiago Álvarez Carreño, que es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, que además forma parte del Departamento de Derecho Administrativo y es integrante del equipo de investigación de Bioderecho Ambiental, que es Derecho, Ética y Ciencia. Con múltiples publicaciones, Santiago ha aportado en los ámbitos que cruzan el derecho, el medio ambiente y con una larga trayectoria dentro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, en investigaciones ligadas a recursos hídricos y acceso a la justicia ambiental. Santiago, por su parte, analizará la perspectiva jurídica de algunos ejemplos donde intervino Abel y él nos contará desde la aproximación más jurídica cuáles son sus apreciaciones. Eso a modo introductorio, por lo tanto, ahora le doy el paso a Félix para que pueda iniciar y, bueno, comentar que cada presentación tendrá un máximo de 15 minutos y en esos términos vamos a intentar organizarlo. Muchas gracias. Eh, Buenas tardes. Supongo que sí, que se me escucha. Ante todo, quiero agradecer a la Fundación Nueva Cultura del Agua la posibilidad que me dan de compartir con todos y con todas la que fue la experiencia nuestra de relación con Abel Lacalle, ¿no? Y antes de explicarla, en qué consistió esa relación y cómo él nos asesoró y nos ayudó, pues creo conveniente explicar en términos generales cuál es la problemática que la intensificación de la extracción minera nos amenaza en el territorio andaluz, singularmente en Andalucía Occidental, donde los mineros dicen que en el subsuelo está la faja pirítica. Ellos no hablan de Andalucía Occidental, hablan de la faja pirítica ibérica, ¿no? Y esto ya es significativo de cuál es su visión del territorio, ¿no? A ellos no les importa el suelo, les importa el subsuelo. Bien, entonces voy a compartir un mapa y me voy a servir de él en la primera parte de la exposición para explicar en qué consiste el riesgo a que aquí nos aboca la extensión de la frontera minera. Sí, supongo que se está viendo el mapa, ¿no? Un momento. ¿Se ve el mapa? Sí, sí, Félix, sí. Vale, vale. Bien, bueno, pues aquí tenemos Andalucía Occidental y este mapa es un mapa que ha hecho el compañero de geografía, profesor titular de geografía de la Universidad de Sevilla, eh, Joaquín Márquez, ¿no? Pero es un mapa que refleja el daño de las principales arterias hídricas de Andalucía Occidental, incluido el Guadalquivir, desde el Guadalquivir al Guadiana, en la frontera con Portugal, eh, que básicamente se presenta hoy como ya se presentaba en 1920 o en Perdona, Félix. 1930. Sí, Félix, perdona, es que sale una ventana que limita la visualización del mapa. No sé. sí, no sé por qué sale esa ventana. Voy a intentar volver atrás a ver por qué sale esa Más que ventana. nada porque si no, no se ve. Claro. ¿Se ve ahora mejor el Lo que mapa? pasa es que has cambiado de mapa, me parece. No sé si es el mismo. Sí, vamos a ver. Ese. Eh, este no es. ¿No? No es este. Voy a dejar de compartir Vale. y voy a intentar compartir otra vez. Un momento. Sí, bueno, vamos a ver. Ah, pues ahora no está ese mapa. No sé por qué, no sé qué ha ocurrido. Eh, bueno, ha sido un. Vamos a servirnos de este mapa, a ver si con este me puedo apañar, sí. Eh,
Aplicación. ¿Ahora se ve? Sí, Bueno, no es exactamente el mismo mapa, pero ha habido alguna cosa rara aquí. En fin, me voy a apañar con este mapa. Tiene aquí las principales corrientes, las principales ríos de Andalucía Occidental. El Guadalquivir, las marismas de Doñana, que es esta gran superficie que aparece en azul, las marismas de la ría de Huelva, la marisma del Odiel, la marisma del Tinto, estoy señalándolas, el río Guadiana. La mayor parte de estos ríos está afectado por drenaje ácido de mina en un grado muy severo. eh, es decir, ha desaparecido prácticamente toda forma de vida del agua del río en todo su cauce. En otros casos es un grado de afectación variable, pero que tiene mermada la vida la vida acuática en esos ríos y esos ríos están aportando al Golfo de Cádiz metales pesados diluidos desde finales del siglo XIX de una manera permanente. De manera que esa contaminación procede de las minas que están señaladas con puntos rojos en el mapa que están visualizando, eh, pero me importa explicarles que muchas de las minas que están ahí, otras que no hemos señalado en este mapa, dejaron de estar operativas hace 100 años, hace 120 años, hace 80, hace 70 años. El periodo más intenso de extracción que se produjo en este territorio de Andalucía Occidental se produce entre 1850 y 1913. El 90% de las minas que hoy siguen envenenando los ríos se cerraron entre 1913 y 1920. A lo largo del siglo XX, de 1920 en adelante, sobre todo en el periodo del franquismo, en el último franquismo, en los años 60 y 70, hay otro periodo de intensificación de actividad minera muy concentrada, sobre todo en Río Tinto, provincia de Huelva, Tarsis, provincia de Huelva, y Aznalcóllar, provincia de Sevilla, que luego en 1998 va a dar lugar a la rotura de la balsa de lodos asociada a la mina y que produjo la catástrofe ambiental del envenenamiento del río Guadiamar, todo el conflicto de la retirada de los lodos. Es decir, muchas de estas minas siguen siendo focos de contaminación de los ríos y del Golfo de Cádiz muchísimo tiempo después de que hayan sido abandonadas. Porque en minería de sulfuros, desde luego, decir que una mina se cierra y mucho menos decir que una mina se sella, no es cierto. Las minas se abandonan y si hay labores de cerrado o de sellado, esas labores tienen un tiempo de caducidad que es mucho más breve que el de la emisión de contaminantes, ¿no? Por ejemplo, fijándonos en el río Odiel, que es un río prácticamente muerto, con sus principales afluentes muertos, es decir, sin vida, esa contaminación del Odiel procede, es decir, se mantiene a pesar de que la gran mayoría de las minas del Odiel hoy no hay extracción en ellas, pero son focos de contaminación que lo mantienen envenenado y continúan aportando miles de kilos de metales pesados al Golfo de Cádiz a través de la ría de Huelva. Bien, entonces, claro, el mapa que yo tenía antes se distinguía ríos que tenían un color rojo porque estaban muertos, ríos afectados y tal, pero pueden hacerse ustedes una idea de la gravedad de la situación que padecemos en Andalucía Occidental y que ahora, en este ciclo, nuevo ciclo de reactivación minera, fiebre minera, como la que se produjo a finales del siglo XIX, eh, pues va a agravar, sin duda ninguna, va a agravar un poco antes o un poco después el estado de estos ríos y nos aboca a quienes habitamos en este territorio a un colapso hídrico que se va a producir antes o después. Esa reactivación de, de la fiebre minera
del extractivismo minero en esta tierra, al igual que ocurre en el resto de la península ibérica, en realidad es un discurso que viene muy de arriba y que es un discurso unitario y que nos llega aquí en Europa desde el propio gobierno de Bruselas. Se basa en un relato con dos ejes, ¿no? Con dos ideas fuerza: la supuesta transición energética, en relación con lo que preguntaba antes, la pregunta que hacía Cristian, ¿no? Eh, yo creo que más que transición energética, a quienes estamos interesados en la preservación del territorio y de las aguas en particular, deberíamos llamarla una expansión energética y mineral, no una transición energética, sino una expansión energética y mineral. Entonces, esa supuesta transición energética y también ahora, con un bombardeo creciente a través de los grandes medios de comunicación, el asunto, ¿no? La expresión de eh, materias primas críticas, tierras raras, para llevar a cabo la revolución tecnológica, el Internet de las cosas y otras expresiones por el estilo, ¿no? Con este relato, eh, la gran minería transnacional, que es fundamentalmente en esta tierra, en Andalucía Occidental, anglosajona, lo ha sido desde el principio, desde 1840-50, y lo sigue siendo hoy. Son 5 minutos, compañías, Félix, por son favor. compañías anglosajonas, gracias, Cristian. Pues ha logrado mm, una legitimidad bastante extendida en sectores muy amplios de la ciudadanía, que asumen ese relato y que creen que en aras de esa transición hay que llevar a cabo el, bueno, pues, un nuevo ciclo de extracción minera, y que esa extracción que hoy tiene lugar es una extracción que ya no contamina. Esto lo dicen las autoridades andaluzas. La minería contaminaba antes, hoy ya no contamina. Una amplia aceptación en la ciudadanía que hace que los movimientos que intentamos frenar esta avalancha minera tengamos poca fuerza. Y me parece importante subrayarlo en un contexto como el encuentro de esta tarde: un consenso de todo el arco parlamentario, con muy raras excepciones, ¿eh? Un consenso de todo el arco parlamentario en que efectivamente estamos asistiendo y debemos asistir a una transición energética, y que debemos de aprovisionarnos y garantizar la cadena de suministro de las tierras raras, etcétera, que hace muy fácil a los grandes medios de comunicación, que son medios de comunicación que dependen de la publicidad, dependen de financiamiento de las grandes agencias publicitarias, que bombardean en el discurso de la transición energética, del Internet de las cosas y de una minería que ya, merced a una tecnología ultimísima, ya no es contaminante, ¿no? Entonces, en el caso de este territorio entre el Guadalquivir y el Guadiana, me gustaría que ustedes, quienes pertenecen a otras zonas del Estado español, y no sé si hay también gente que nos oiga de Portugal, para que se hagan una idea de la amenaza que supone. Voy a señalar aquí: al norte de la provincia tenemos proyectos mineros que van a situarse en el nacimiento o muy cerca del nacimiento de dos ríos, el Chanza y Alcalaboza, que son aportes de agua limpia, de los pocos aportes de agua limpia que quedan en toda la provincia de Huelva, y que son fundamentales para los dos grandes embalses que se encuentran aquí en la frontera, que son el Chanza, el embalse del Chanza, lo estoy señalando aquí, y el embalse del Andévalo. En pleno centro de la cuenca de abastecimiento del Andévalo se sitúa la mina romanera, eh, que ya una compañía también anglosajona está empezando a operar para extraer en los próximos años. Eso va a empeorar sin duda ninguna el agua, la calidad del agua que llegará a estos dos embalses, que son el 70% del abastecimiento para todo de la provincia de Huelva: turismo en la costa, el área metropolitana, la agricultura intensiva de riego, etcétera. El otro
El otro área a donde se está centrando la expansión de la frontera minera, el avance de la frontera minera, es el río Guadalquivir. Como decimos nosotros, lo que, lo que pretenden dos compañías multinacionales, First Quantum, canadiense, y Grupo México, mexicana, es convertir el Guadalquivir, el estuario del Guadalquivir, desde Sevilla, desde la ciudad de Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar, Chipiona, Rota, en un río vertedero, que era la expresión que utilizaban los ingenieros de minas hasta los años 70, cuando todavía no tenían que ocultar los impactos que causaba la actividad de la minería de sulfuros, ¿no? Hay dos proyectos que tienen ya la mayor parte de los papeles autorizados, estoy terminando, Cristian, y que si no lo remediamos, hasta ahora el movimiento de respuesta es todavía débil, pues van a causar serios estragos en la principal arteria hídrica de Andalucía. Entonces, desde Alcalaboza Viva, la asociación que se constituyó y que sigue activa en Cortegana, Aroche, Rosal de la Frontera, Almonaster, aquí al norte, en la Sierra de Huelva, en Sierra Morena Occidental, contactamos con Abel Lacalle. Y Abel Lacalle enseguida y automáticamente estuvo dispuesto a ayudarnos. Nos asesoró para hacer las alegaciones al proyecto Geolán, el proyecto Valdegrama que se llama, y además nos asesoró, no solo nos asesoró, hizo las alegaciones para un proyecto de extracción del acuífero Aroche-Jabugo, que es un acuífero que todavía se encuentra en buen estado y que corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ¿no? Todo esto lo hizo generosamente. Él tenía interés, mucho interés, no conocía específicamente la ribera de Alcalaboza, que es una ribera que nace y desemboca en la frontera con Portugal, virgen, no tiene afectaciones ambientales importantes, reseñables. Tenía mucho interés en venir a conocer este territorio, pero su enfermedad ya le impidió venir y ese fue un deseo que él dejó sin cumplir, ¿no? En Alcalaboza Viva nos ha quedado un recuerdo, un reconocimiento imborrable a su sabiduría y a su amabilidad y a su generosidad. Es todo, Cristian, gracias. Ok, muchas gracias, Félix. Y bueno, te pido que dejes de compartir entonces para poder dar paso a la presentación de Montaña. Voy a compartir yo en este caso y ella nos va a ir exponiendo, así que espero hacerlo bien y no arruinarlo. Em, Sí, ¿se me escucha bien? Sí, Montaña, te escucha. Vale. Pues bueno, puedes si quieres comenzar por la parte final, pasa las diapositivas y luego volvemos para atrás, si no te importa, Cristian, porque más que hablar de mi persona, al principio, ahí donde está la naturaleza, bueno, y el movimiento social, perfecto. Bueno, pues como yo creo que casi todos conocéis, en 2015 sale a concurso unos derechos mineros caducados de una antigua mina de wolframio en el Valle de Valdeflores, al lado de la ciudad de Cáceres, a menos de 2 kilómetros en línea recta, con esta plaza mayor que estáis viendo, donde fue una de las primeras manifestaciones y concentraciones que tuvo mucho éxito. Entonces, aquí se nos plantea, fue una casualidad enterarnos, porque hasta el verano de 2017 no conocemos que se están haciendo prospecciones, que se están haciendo catas y que se están haciendo sondeos en la zona. Hay vecinos por ahí, hay casas de campo, hay parcelas, y la gente por la noche empezó a escuchar algunos ruidos, y yo en persona, una noche de julio, una cálida noche de julio, me acerqué con el coche y con mi hermano y vimos como con un grupo electrógeno a las 12 de la medianoche, entre las 12 y la 1 de la madrugada, seguían trabajando.
porque hacían turnos de 8 horas y tenían mucha prisa por hacer estas catas y estas prospecciones. A partir de ahí se organiza el movimiento social, un movimiento social histórico en la ciudad de Cáceres que no es muy participativa y no se involucra mucho en los movimientos sociales, y se constituye este movimiento que ha tenido tanta repercusión a la hora de movilizar a las personas y de paralizar. De momento no está paralizado, está en stand-by, está el expediente todavía abierto. Y bueno, allí comenzó toda esta andadura. Aquí vinieron una empresa australiana, actualmente conocida como Infinity Lithium, antes se llamaba Plain Mineral, y venía con lo que se conoce como Local Player, que era SACIR. Que cotiza en el IBEX 35. Esta Local Player o empresa local se dedica a conocer toda la estructura de derecho administrativo y de licencias y de permisos para poder explotar la mina. De acuerdo, hacen una joint venture, una aventura empresarial para poder llevar adelante esta mina, que iba muy rápidamente y que le habían concedido la Junta de Extremadura ya los permisos de investigación. A continuación de los permisos de investigación se pasó a la explotación, a tramitar el permiso de explotación. Pero ahí nace nuestra oposición, tanto social como legal. Yo me apunto, constituyo, formo parte del equipo legal de este movimiento social y también comunicativo, y empezamos ya a hacer las primeras alegaciones, que aunque algunos tengamos un poco de idea de derecho, el derecho es súper amplio, nos tuvimos que poner al día y trabajar muchísimas horas para hacer las alegaciones. Estas imágenes que estáis viendo, como podéis comprobar, son unas balsas ya de decantación donde habían sacado los testigos para poderlos analizar, y todas estas componentes químicos que también utilizan y residuos de lodos tóxicos se quedaban acumulados en estas balsas. En la del centro vemos un camino, como abrieron pistas y caminos mineros, porque la mina al principio iba a ser a cielo abierto. Un gran socavón en el Valle de Valdeflores, justo detrás de la montaña de Cáceres, un sitio emblemático y sagrado porque en él se encuentra el santuario de la patrona de Cáceres. Yo me llamo Montaña porque la patrona de Cáceres es la Virgen de la Montaña, entonces tiene mucho simbolismo para los cacereños esta zona, y justo en la umbría de la montaña se encuentra el Valle de Valdeflores, y estas pistas se comenzaron a abrir sin la preceptiva autorización ambiental, abreviada en este caso. Le había dicho Medio Ambiente que en caso de que abrieran camino, como se encuentra en una zona protegida por el PGM, no por una figura de protección regional ni nacional, no está dentro de la Red Natura 2000, aunque sí está rodeada de los llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, que es una de las zonas cepa más importantes de la provincia y con mayor extensión, pero la Sierra de la Mosca no goza de ninguna figura de protección, salvo la que sí tiene en el Plan General Municipal o Plan de Ordenación Urbana. Y en concreto aquí se encuentran una serie de especies vegetales y animales que sí gozan de una protección y que necesitaban una autorización ambiental para abrir estos caminos, cosa que no la obtuvieron, no la tramitaron, y de buenas a primeras se metieron a abrir estos caminos. Incluso entraron en fincas privadas, porque esta finca pertenece a la antigua empresa minera Tolsa, que seguro que a Félix le suena porque se ubica en Sevilla y también tiene otros proyectos. Y entonces esta finca, como pertenecía a la anterior empresa minera, no hubo, digamos, problemas de propiedad, pero sí entraron en fincas de vecinos propietarios donde talaron árboles y donde tuvieron que ir a decirle que qué hacían en su propiedad, que no le habían pedido permiso ninguno. Intentaban negociar con los vecinos,
hacer algunos contratos para que le dejaran entrar en la investigación. Pero bueno, después de mucha lucha, de muchas denuncias en el SEPRONA, en la Guardia Civil, de muchas denuncias en Medio Ambiente y en el Ayuntamiento, conseguimos expulsarlos. El Ayuntamiento los expulsa, los sanciona tanto Medio Ambiente de la Junta de Extremadura como el Ayuntamiento, la administración local, y salen ya de esa agresión al medio ambiente. Mientras tanto, ha habido, como he dicho antes, una especie de culebrón administrativo minero donde se aprobaban los permisos de investigación, pero después se recurrían, se daba la razón y otras veces la misma Junta de Extremadura lo ha denegado por sentencias conseguidas en el Tribunal Superior de Justicia, donde se consideran ya, según sentencia, y se acredita que las actividades de investigación, los trabajos de investigación son actividades extractivas y el PGM en esta zona que estáis viendo tiene prohibido taxativamente las actividades extractivas, porque la mina antigua, estas galerías que estáis viendo, se consideran reserva arqueológica. Dejó de funcionar en los años 70 y ahí no ha vuelto a haber ninguna actividad minera y la actividad que hubo fue más bien manual para sacar wolframio y suministrar a la industria armamentística y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues todo esto ha ido para adelante y para detrás y actualmente quien sabe la ley sabe la trampa y piden un permiso de exploración. La ley de mina tiene permisos de exploración donde supuestamente no se hace daño al territorio y se cogen muestras superficiales, permisos de investigación donde efectivamente se hacen sondeos, perforaciones y calicatas donde sí se hace una agresión al medio y luego la explotación donde ya se desarrolla el proyecto. Cómo el proyecto cambió de cielo abierto dada la oposición tanto política como social y lo cambiaron a subterráneo una parte, porque la parte de tratamiento, que es una de las más contaminantes, está sobre el acuífero subterráneo, la masa de agua que da origen a la ciudad de Cáceres y a los primeros pobladores, que es el Calerizo, y donde la nueva cultura, la Fundación Nueva Cultura del Agua, nos ayuda a hacer un dossier, un informe muy profundo para que la Confederación Hidrográfica del Tajo lo considere como masa de agua subterránea que actualmente en el nuevo plan no la han incluido, a pesar de ese trabajo tan serio y tan profundo en el cual participó Abel Lacalle. Como estamos viendo ahora, la mina sería en galería, sería subterránea, encarece muchísimo el coste. Los técnicos y los científicos que están también con nosotros consideran que no es rentable dado la bajada de precio del litio que se ha producido en estos últimos meses. Y aunque la mina sea subterránea, no quiere decir que no tenga repercusión en la superficie, porque tenemos en Huelva, que Félix lo conocerá muy bien, la mina de Maxa. La mina de Masa tiene anegadas hectáreas en la superficie a pesar de ser subterránea, es decir, tiene afectada la superficie porque los camiones y el material tienen que entrar y salir. En este mapa podemos comprobar las distancias, 2.450 metros a la ciudad monumental de Cáceres, que es Patrimonio de la Humanidad, al santuario de la Virgen de la Montaña, 870 metros, al residencial más cercano de Cáceres, 1.620, a la depuradora de agua, 650, al hospital universitario 1.450 metros. Imaginaros todas estas explosiones, las vibraciones, las emisiones de gases contaminantes, de tóxicos, con la tostación que se va a hacer con anhídrido carbónico. Todos esos componentes pasan al aire y llegaría incluso al hospital provincial. Es decir, que nos parece un sinsentido, una locura, sería un hito histórico que en
una ciudad europea, patrimonio de la humanidad, se implantara una industria extractiva tan agresiva. Y como digo, no solamente es la mina subterránea, sino la planta de tratamiento de ese mineral que tiene unos componentes y todos los lodos tóxicos, todas las aguas frescas que le llaman también, toda la filtración que habría justo en el calerizo, porque como podéis comprobar, esa mancha verde, que es donde va la planta de tratamiento, está justo en un sistema kárstico, calizo, poroso, muy poroso, donde hay un agua bastante limpia y es una reserva hídrica en casos de sequías prolongadas para la ciudad de Cáceres. Entonces, esa cercanía, mirar, aquí tenemos otra imagen con la planta de tratamiento y cómo las filtraciones serían prácticamente imposibles de evitar, porque es donde se encuentra el material más poroso de toda la zona. Por lo tanto, se considera, aquí tenemos la parte antigua de Cáceres y la montaña, y justo por detrás de esta montaña estaría la mina. Tendría un impacto, incluso luego podemos ver algunas fotos de la naturaleza, de cómo es la Sierra de la Mosca, de cómo hemos estado impulsando también un proyecto de protección como paisaje natural, porque es una zona con una alta biodiversidad, hay orquídeas, hay mucha fauna, es uno de los lugares donde se conserva el bosque mediterráneo de manera más prístina. Tenemos también peonías, tenemos salamandras, el águila imperial, la bubilla, los jilgueros, la ranita de San Antón, mariposas endémicas, es decir, tenemos una serie de valores naturales que lo conseguimos también. Ahí hicimos un dossier como el que nos hizo la Fundación Nueva Cultura del Agua, pero sobre los valores naturales de la Sierra de la Mosca, y se aprobó, digamos, se aprobó entre comillas, os cuento, salió el borrador de ese decreto que protegía la Sierra de la Mosca y que lo amparaba con la figura de protección paisaje protegido. ¿Qué ocurrió? Algo debió de pasar, que estaba ya publicado el borrador y al final no se firmó ese decreto. Solo faltaba la fecha de publicación y la firma del director general de Medio Ambiente, y no se hizo. Cuestiones políticas. La mina pesaba más que la protección de este área. Se quedó paralizado. Hemos tenido hace muy poquito una reunión con el nuevo director general de otro signo político, del Partido Popular, que es quien gobierna, y bueno, está a años luz de que no nos ha dado expectativas ninguna ni esperanza de que esta zona se pueda proteger. Todo lo contrario, apuesta por la mina y no apuesta por la protección de esta maravilla natural que tenemos, este pequeño Monfragüe, como se denomina, que tenemos pegado a la ciudad de Cáceres. La ciudad de Cáceres es conocida por eso, por su patrimonio histórico-cultural y por su patrimonio natural que la rodea. Nos queda un minuto, por favor. Sí, y entonces ahora me gustaría, por supuesto, destacar la figura de Abel, la relación que tuve con Abel. No tuve la suerte de conocerlo personalmente como la mayoría de vosotros, pero sí que durante un tiempo numerosas conversaciones telefónicas, aparte de tratar temas jurídicos, temas legales, cómo enfocar las alegaciones y cómo enfocar un recurso de alzada que también nos interpusimos, pues bueno, esas conversaciones dieron lugar a otros temas filosóficos, personales, de motivación, de propósito de vida, de cómo hallar cada persona ese lugar para poder colaborar y aportar a la defensa del medio ambiente. Entonces, bueno, pues eso, pongo también en relieve las palabras de Pedro Arroyo, el relator de la ONU por el agua, donde decía el uso del agua. Como vosotros también giráis alrededor de este tema y Abel colaboró en el tema del agua, pues eso, el primer uso del agua que sea uso humano, uso animal de primera necesidad. El segundo uso como alimento, como
para la agricultura, para poder sostener esas vidas animales y humanas. Y el tercer uso, si sobra, industrial. Pero Pedro Arroyo, de manera muy significativa, llamaba agua delito, aquella agua que es especulativa, que pone en riesgo la salud de las personas, que pone en riesgo la vida de las familias actuales y de las generaciones futuras. Entonces, nosotros estamos poniendo este granito de arena para que las generaciones futuras de esta ciudad tan bonita como Cáceres no se dé al traste y no tengan una vida mucho peor que la nuestra. Entonces, lo que quiero resaltar es la figura de estas personas, porque en el territorio estamos gente como yo que lo vive, que lo patea, que ha pasado su infancia, su adolescencia y que le une sentimentalmente, pero luego hay otros territorios donde no hay tanta densidad de la población y nacen y surgen estos, como yo les llamo, ángeles de la guardia, estas personas, estos seres de luz, como consideraba Abel Lacalle, es decir, una persona que me deslumbró con su brillantez intelectual, legal, pedagógica, didáctica y de comunicación, pero lo que más me gustó de Abel es lo que pude vislumbrar en esta, ya digo, no fueron demasiado tiempo ni lo conocí en persona, pero pude ver su condición humana, la condición humana, la brillantez humana, el querer ayudar, el estar en todas las causas. Y en un consejo, como anécdota que pongo de relieve, que también me ha marcado y lo tengo siempre presente, que me decía que tenía que estar, me decía: Montaña, tú estás por encima de las luchas intestinas que se dan en todas las asociaciones, en todos los movimientos, en todos los grupos humanos. Intenta lidiar con ella, no entres en ella, porque por encima está el objetivo común, la defensa del medio ambiente, la defensa de nuestra agua y evitar el expolio que las grandes multinacionales y que normalmente y tristemente las administraciones y nuestros políticos nos acechan. Por lo tanto, para mí la figura de Abel fue algo para mí fue un privilegio el haberle conocido y os agradezco muchísimo el haberme dado la posibilidad de comentar todos estos sentimientos y todas estas sensaciones que viví con él. Muchísimas gracias, Montaña, por tus palabras y gracias por la presentación. Partimos de atrás hacia adelante, pero en el fondo se cumplió el objetivo, así que en ese sentido me quedo tranquilo. Y ahora vamos con Santiago, y así que Santiago, todo tuyo el auditorio. Bueno, buenas tardes. Espero que se escuche bien. La verdad es que hace tiempo que no hablaba, alguien hablaba cuando nos hemos reunido sobre los tiempos del confinamiento y es verdad que recuerdo un poco aquello de, un poco me da ahora me doy cuenta que me da un poco de extrañeza dirigirme así en una conferencia, hace tiempo que no hacía. Pero sí como asistente, no como interviniente. Entonces, en primer lugar, agradecer a la Fundación su invitación a participar, sinceramente, porque realmente es un honor estar aquí para un poco recordar la figura de Abel Lacalle y un poco en relación también a cuestiones que nos relacionaron, ¿no? Yo estaba estos días reflexionando, yo creo que la primera vez que lo conocí fue en el Congreso de Tortosa, cuando se acababa de derogar el trasvase del Ebro. Santiago, perdona, Sí. disculpa, es que se te oye bastante bajo. Ah, sí. Entonces no sé si puedes subirte un poco el volumen del micrófono. Mm, sí. A ver cómo estaba esto del volumen, porque en mi equipo lo tengo alto. Pues es que se te escucha bastante bajo, de hecho, cuesta un poco. Audio. Espérate que ahora te he muteado yo. Ponte el alta. Te quita el sonido yo sin querer. Te quita el sonido yo sin querer. Actívate el sonido que te lo he quitado yo sin querer.
¿Se oye ahora mejor? A ver, habla. ¿Sí? ¿Se oye mejor? Se sigue oyendo un poco bajo. Yo creo que un poco mejor, Pero mucho mejor. ¿Sí? pero ¿Mejor? más claro, sí. Bueno, pues si no, intento hablar más fuerte. Eso, y si no, intenta así subir un poco el volumen Vale, natural. vale, de acuerdo. Pues Gracias. nada, sí, simplemente era una introducción de agradecimiento por dejarme participar, un poco precisamente de estos problemas que estamos teniendo, pues que hacía tiempo que no intervenía yo, que sí como asistente, pero no como interviniente, lo cual siempre te hace más empatizar, ¿no? Con lo que son este tipo de actuaciones. Y agradecer, decía, la invitación a participar en el homenaje a Abel, que yo estaba recordando que lo conocí, creo, de los recuerdos que he podido hacer en el Congreso de Tortosa, que coincidimos en una mesa redonda sobre la necesidad de reforma de la ley de aguas. Me interesaba también destacar esto un poco por el aspecto este jurídico, digamos, más académico, ¿no? Que es el que represento yo, ¿no? Porque realmente la ley de aguas no se ha reformado desde que tuvimos esa mesa redonda donde proponíamos la necesidad de reforma, ¿no? Entonces los cambios jurídicos formales a veces son lentos o incluso demasiado lentos, ¿no? Y eso en el tema minero es palmario con la ley de minas, que es una ley del año 73, ¿no? Entonces ahí tuve el gusto de coincidir con él y también estaba pensando, por desgracia, la última vez que lo vi, que estuve en persona con él, que fue en Zaragoza, en las jornadas de Envidirujo sobre derecho de agua, y donde Abel intervino sobre una cuestión muy conexa con la que estamos hablando, que es sobre el reglamento. Ahora estamos hablando del de materias minerales, el de este impulso a la minería que viene de Europa, pero en el 2022 se dictó el reglamento para acelerar el despliegue de las energías renovables, ¿no? Que tenía, digamos, los mismos componentes de peligrosidad para el medio ambiente que estamos viendo en materia minera, ¿no? Todo está relacionado, ¿no? Energía, ¿no? Básicamente el problema ahora mismo, la prioridad absoluta es la energía y eso está haciendo que la protección del medio ambiente quede también jurídicamente en un segundo lugar, ¿no? Y yo repasando la intervención de Abel estos días para preparar esta intervención, él hablaba del principio de no regresión, hablaba de la necesidad del principio de integración, es decir, que todas las políticas integren el componente ambiental y el peligro que supone esa presunción de establecer que los proyectos de energías renovables, o en este caso mineros, gocen de esa posición de ventaja que es la presunción de su carácter de interés público superior, en lo que supone de facilitar su tramitación y aligerar mucho el componente ambiental, ¿no? El componente, sobre todo en relación a la Directiva Marco de Aguas del 4.7, de impedir la degradación o también de poner en riesgo zonas Red Natura 2000, ¿no? Como deje la directiva Hábitat, ¿no? Entonces, ahí hay un hilo de continuidad, ¿no? Que también se muestra en otras parcelas yo como profesor de Derecho he seguido a Abel ya no en persona, sino pues en la sentencia del Tribunal Supremo. Recordaba la sentencia de Vizcarrués, ¿no? En donde él tuvo una intervención destacada, o como asesor del Ministerio, ¿no? Para el Libro Verde de la Gobernanza del Agua, ¿no? Donde se insistía de nuevo en esa necesidad de reforma de la ley de agua y que parece que ese proyecto pues se ha quedado un poco parado, ¿no? En relación a la cuestión de la minería, de las cuestiones mineras, pues las personas que han intervenido antes que yo tienen un conocimiento mucho más directo, ¿no? Mucho más sobre el territorio. Yo me quiero fijar solamente en algo que siempre nos preocupa mucho, por lo menos a los profesores, por así decir, que es porque todo lo que está en la ley luego no se cumple en la realidad, ¿no? Porque ese alto nivel de inefectividad y por qué, como se ha relatado y uno puede leer, la lucha por el derecho, en este caso por la protección de los valores ambientales, pero que son contenidos jurídicos, cuesta tanto en la realidad. Evidentemente, todos sabemos que porque hay unos intereses económicos predominantes y su capacidad, pero si nos quedamos ahí, pues no hacemos nada. Entonces, un poco de intentar, si acaso, añadir un poco de más reflexión, ¿no? Y claro, tiene que ver con cosas, como digo, que los que estáis ahí en el movimiento activista tenéis más claro, porque a veces los profesores no somos tan conscientes de ellos. Por ejemplo, en el caso de que se acaba de relatar por montaña de
el proyecto de mina de litio cerca de Cáceres. Claro, es que, y por eso me he estado releyendo el informe precisamente de Abel, en ese informe que hizo la Fundación, pero que él se encarga un poco de la parte jurídica del acuífero del Calerizo, pues es que este acuífero no está contemplado como masa de agua en el plan hidrológico. Entonces, claro, no es que falle el derecho de aguas o que el derecho de aguas no contenga a través de los elementos de protección de la directiva marco, la visión holística, los ecosistemas, etcétera, sino que se recurre a un procedimiento tan fácil y directo como excluir el acuífero dentro de las masas de agua del plan hidrológico. Entonces, claro, ahí la ineficacia del derecho tiene que ver con ese elemento previo, que es que se contemple como masa de agua a efectos de aplicación de la normativa, ¿no? Entonces, claro, esa lucha y que estás viendo de que ese acuífero pues tiene todos esos implicaciones no solamente históricas, paisajísticas o de afección sobre una posible reserva, ¿no? Con la importancia que puede tener eso como una reserva para la propia ciudad, con el impacto del cambio climático, etcétera, pues simple y llanamente está excluida de las masas de agua a efectos de gestión, ¿no? Y en otro caso que también he estado repasando, que tiene que ver con minería, agua y por qué de la ineficacia del derecho tiene que ver con el proyecto, aquí la implicación de este embalse que se quiere utilizar para llevar agua a los cultivos de Huelva y que un poco quiere aliviar la extracción de aguas subterráneas en Doñana, ¿no? El embalse, que ahora se me ha ido el nombre, pero vosotros ya lo tendréis en la cabeza, y El que yo... embalse de Alcolea. Exactamente, el embalse de Alcolea, ¿no? Efectivamente, gracias. Que está tomando aquí notas apresuradas. Y en este caso, ¿por qué no funcionan los mecanismos por el cual se quiere autorizar incluso el uso de esas aguas cuando esas aguas, como provienen de usos mineros, tienen unos niveles de contaminación muy altos que las hacen inapropiadas, incluso con riesgos para la salud, riesgos ambientales? Bueno, simplemente porque se hurta la información bueno, se hurta o no se da está un poco leyendo los entresijos, ¿no? Porque luego ese es el derecho, ¿no? No el derecho académico, que no lo digo despectivamente, que yo soy académico. Lo que quiero decir es que dar la verdadera dimensión, que era un poco el sentido de mi exposición, y en eso Abel, pues era un maestro porque conjugaba los dos elementos, el por qué los elementos legalmente previstos luego no funcionan, ¿no? Y aquí que parece que la Junta, un poco para desmontar, Junta de Andalucía, para desmontar esos argumentos sobre la no posibilidad de uso de esas aguas, pues encarga a una editora holandesa, pero solamente le proporciona una parte de la información. La consultora dice que efectivamente no hay riesgo en el uso de las aguas en base a la información que tiene. Pero claro, cuando a esa consultora, que debe ser seria, se le proporcionan, creo que directamente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, una serie de datos complementarios sobre la verdadera estado y el origen de esas aguas, hace una adenda a su informe diciendo, oiga, que esta información nosotros no la teníamos y por tanto, y bueno, pues esa adenda pues no se publica. En fin, yo los detalles ya no los conozco, pero de nuevo vemos cómo hay otro mm, elemento condicionante de la efectividad del derecho legal, por así decir, que es que la información a partir de la cual, si en unos casos simplemente se excluye la masa de agua, en este caso lo que se hace es que la información que se da es sesgada, incorrecta o no completa a efectos de permitir proyectos que no deberían permitirse en función del riesgo que plantean, ¿no? Y menos como una propuesta de solución a la situación de Doñana, ¿no? Entonces, vemos cómo los condicionantes de este tipo que afectan a cosas que en las que Abel, desde luego, siempre decir el acceso a la información, la participación, etcétera, una lucha permanente también, que él insiste mucho sobre Arcus y sobre el acceso a la información, la participación, el acceso a la justicia, tiene que basarse sobre el conocimiento de una información real y veraz que permita, digamos la igualdad de armas, ¿no? En caso de los conflictos públicos. Entonces, bueno, 4 minutos, Santiago. sí, solamente me ha
permitido, ¿no? Este homenaje a Abel, este repaso un poco tanto de mis coincidencias vitales con él como de las coincidencias, digamos, doctrinales o, por así decir, ¿no? De profesor, en su aspecto más de profesor y en lo que hemos podido tratar, cómo efectivamente el derecho tiene estos condicionantes. Y en concreto en la minería, pues pasa que tenemos una ley de agua del año 73, una ley del agua del año 70, una ley de minas, perdón, del año 73. Digamos, todos lo fiamos a la evaluación de impacto de los proyectos mineros, pero claro, falta contenido sustantivo, ¿no? Entonces, un poco reclamar, si vale de algo, y creo que él estaría muy de acuerdo, en que esa ley de minas, pues tendría que, antes de iniciar esta nueva expansión minera, reformarse para incluir una serie de contenidos que garantizarán mayor información previa, mayor participación social, mayor claridad, digamos, respecto del estado de esos derechos mineros y otra serie de cuestiones más específicas que yo he analizado en algún trabajo sobre minería, pero que hace tiempo y que, bueno, pues que la ocasión para participar en este seminario pues me ha hecho un poco volver a reflexionar. Así que nada, termino mi intervención en ese sentido. Bueno, un recuerdo a Abel en todas sus dimensiones, que eran muchas, y el agradecimiento por dejarme haber participado en este homenaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por la exposición. Y bueno, ahora se abre la palabra y ahí le voy a pedir apoyo a Laura para que me ayude a ir pasando la palabra a las personas que quieran hacer preguntas, reflexiones o lo que sea. Está abierto. Bienvenida todas las apreciaciones. Pues, Julia, se levanta. Bueno, Gracias a los tres por las exposiciones. Yo quería preguntarle a Félix cómo rebatís el argumento de que la minería actual, con las técnicas disponibles, ya no es contaminante, porque es un argumento que se repite en muchos lados y me interesaría conocerlo. Y a Santiago, si es posible, si puede esbozar cómo luchar contra esas maniobras espurias de la administración, excluyendo masas de agua, no facilitando información cuando toca para que se hagan informes, si puede esbozar algunas líneas de ataque frente a esas maniobras. Gracias. Bueno, Julia, pues estudiando y divulgando desde los medios de que disponemos, en charlas, en actos públicos, en los que la dimensión académica de investigadores y la dimensión política de ciudadanos y ciudadanas activistas eh, se pone en juego e intentamos contrarrestar la avalancha que llega permanentemente desde los medios de comunicación de que la minería es inocua, la minería es verde, la minería es circular, la minería es sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? Y también el relato, este es más difícil por la premura en la que nos encontramos en los movimientos sociales, el relato de la perentoria, agónica necesidad de más materia prima, ¿no? Incluso cuando hay ocasión, que no son muchas, entramos en cuestiones de fondo teórico y político, que es cuestionando la propia noción de materia prima. La propia noción de materia prima que se elabora a finales del 18, muy a principios del 19, por filósofos que entonces no se llamaban a sí mismos economistas, como Adam Smith, etcétera, y que sigue teniendo hoy mucha más vigencia institucional que la tenía, por supuesto, en tiempos de Adam Smith, y que me gusta a mí también en mis intervenciones, y aquí aprovecho para hacerlo, que es la noción de la mismo concepto que va a asumir el marxismo a través de la obra de Marx y Engels, y que es un factor muy importante, y esto quiero subrayarlo, para que una buena parte de la izquierda, que está sinceramente comprometida con las causas de la justicia, en el sentido más amplio, sin embargo, siga apoyando los proyectos extractivos de la minería. Esto me parece muy importante porque la fuerza política que tenemos, los movimientos anti-extractivistas críticos con la minería, el primer muro con el que nos encontramos no es, para entendernos aquí, la derecha,
sino que es la propia izquierda convencional. He dicho antes en mi intervención que en el arco parlamentario, desde Podemos, la dirección de Podemos desde que se constituye y entra en el Parlamento, Izquierda Unida desde antes y aún hoy, etcétera, por supuesto el PSOE, pero antes de llegar al PSOE, nuestro obstáculo principal, por ejemplo, en Andalucía Occidental, lo tenemos en Izquierda Unida. Izquierda Unida es el apoyo fundamental de la reapertura, perdón, de la mina de Aznalcóllar. Es decir, el alcalde de Aznalcóllar tiene el apoyo eh, inflexible, rotundo, de Izquierda Unida y de comisiones obreras. Entonces, esta es una limitación muy, muy importante para nosotros hacer llegar el mensaje de que es sencillamente mentira que la minería no contamine. En fin, Y ¿has terminado? Sí. Y sí, yo sí. sí, nada, y yo por mi parte, pues cómo podemos combatir, ¿no? Estas maniobras espurias de la administración. Madre mía. Pues, hombre, aquí en todo caso, yo a lo mejor ya por edad también podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. ¿Qué quiero decir? Que por lo menos desde que yo empecé con cuestiones ambientales y del derecho de aguas ahora, el nivel de acceso a la información es indudablemente ahora mismo mucho mejor y la capacidad que tenemos, si queremos, o si nos preocupamos de informarnos, de acceder a documentación, de poder contrastarla, etcétera, es mucho mayor. Digamos que se ha hecho mucho. Pero inevitablemente esa lucha es permanente, esa lucha es continua, ¿no? Porque cuando hay intereses económicos, pues todo se pervierte. Entonces, por una parte, pues ir a las fuentes de información, las universidades o centros de investigación deberíamos ser, eh, por así decir, más independientes de esos intereses económicos y ser fuentes fiables en este caso. No sé si cumplimos siempre esa función, pero bueno, hay muchos profesores de universidad de todas las diversas ciencias que sí están dispuestos a estudiarse los temas, es decir, que hay también que lograr una colaboración ciencia ciudadana, ciencia movimientos ciudadanos, y luego de alguna manera mejorar los accesos de acceso a los mecanismos de acceso a la justicia, ¿no? Digamos que se ha hecho mucho también en eso. He mencionado antes el Escazú, hemos hablado de que para cuestiones ambientales pues tenemos una mayor capacidad de comparecer delante de los tribunales, pero todavía queda bastante por hacer en el sentido, por ejemplo, de todos los gastos que conlleva, los gastos de dictámenes periciales para combatir los dictámenes o informes de las empresas que sí que tienen los medios, pues ahí queda campo por hacer para que las asociaciones de defensa, etcétera, pues tengan mayores ayudas para poder financiar también su defensa jurídica, ¿no? Por lo menos en el caso de que ganen los pleitos, ¿no? O de que efectivamente se demuestre que la información que se estaba manejando por parte del promotor y que venían parando, pues era irregular o era manipulada o era insuficiente, ¿no? En ese caso, la parte, digamos, social o ambiental o cívica que se ha tenido que hacer una inversión, pues debería haber sus fondos compensados, ¿no? Creo que por ahí, por ejemplo, también se podría avanzar un poco, ¿no? Son pequeñas ideas, ¿no? De un problema realmente grave, ¿no? Que es el de David contra Goliat, ¿no? O sea, bíblico. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna reflexión que regalarnos? ¿Algo alguna apreciación que nos quiera aportar antes de hacer alguna consulta adicional? Mira, Jairo. Sí. Bueno, agradeceros primero a los tres vuestras exposiciones, que me han resultado muy interesantes. Os quería preguntar por el concepto de paisaje. Lo ha hablado brevemente Montaña y quería saber hasta qué punto
cuando mencionamos los extractivismos, en este caso minero, pero podrían ser de cualquier otro tipo, el paisaje en la legislación está contemplado como tal, pero paisaje entendido más desde un punto de vista estético, porque entiendo que la mayoría de las veces se habla de paisaje como algo relacionado a la biodiversidad, pero me refiero en este caso más a lo estético, a lo visual, pero también puede ser a lo olfativo, a lo táctil, es decir, o que una montaña sea montaña, que un río huela a río, que no huela a otra cosa. Entonces, no sé hasta qué punto la legislación reconoce esa figura de paisaje vinculado a lo estético. Bueno, pues que yo sepa, por ejemplo, Cáceres es Patrimonio de la Humanidad y es una de las diapositivas que hemos visto, se ve la parte antigua y la UNESCO sí que tiene reconocido una parte del territorio que rodea la parte antigua como un paisaje que no se debe alterar. Es decir, que legalmente está reconocido en ese aspecto. Luego también figuras como BIC, bienes de interés cultural, reconocen que los alrededores de donde hay un BIC también se respeten. Por ejemplo, la iglesia de mi pueblo, que la acaban de declarar BIC, obliga que en un perímetro de 400 metros todas las casas que están alrededor y las calles mantengan la arquitectura tradicional y que no se pueda construir con otra estética. Es decir, que sí que se reconoce legalmente en muchos aspectos ese concepto de paisaje. Lo que pasa es que el concepto va más allá, y ahí es donde se debería estar introduciendo en las normativas medioambientales y en la legislación el paisaje como concepto y como valor ecosistémico, es decir, un lugar donde a ti te permite un esparcimiento, el realizar paseos, el realizar deporte, el poder vivir en él. Y luego ya otro pasito más sería el paisaje en el plano sentimental, es decir, que de pequeña mi padre me haya llevado a la montaña de Cáceres a coger madroño, pues forma parte de mi paisaje humano, el paisaje humano. Que yo haya estado escalando en la adolescencia y en la juventud en los riscos de la Sierra de la Mosca, forma parte de mi paisaje vital y humano. No sé si entendéis. Eso todavía creo que no está recogido de esa manera, pero sí los valores ecosistémicos, aunque habrá especialistas aquí que puedan hacer alguna puntualización, desde lo que yo conozco, sí que están reconocidos y se están introduciendo estos valores ecosistémicos del paisaje y es digamos, algo por lo que deberíamos estar luchando, porque si nos ponemos a pensar, es decir, en tu pueblo, te has criado en tu pueblo, con ese paisaje, con ese río, con esas montañas, con ese valle, va una empresa y se carga el río, el valle y tu paisaje es como si te quitaran una parte de ti, de tus recuerdos y de tus vivencias. Entonces debería contemplarse aún más el paisaje. Julia. Yo sí, solamente añadir a lo mejor claro, coincido plenamente. Ahora mismo no te sabría citar precepto tal, precepto cual, pero sí, el paisaje tiene un nivel de protección. También, como también te han dicho, si hay alguna figura específica de protección, pues tanto mejor. Pero aquí chocas un problema desde ese punto de vista de alegar el tema del paisaje, que es esa obligación luego de restauración y tal, por el cual específicamente en minería, pues te lo van a dejar igual que estaba, ¿no? Entonces, eso debilita un poco. No estoy de acuerdo. Digo que jurídicamente se debilita la lucha por la defensa de esos espacios desde el punto de vista paisajístico, porque aunque luego no se cumpla, y se ha demostrado que en la mayoría de los casos no se cumple, o lo que te dejen sea una cosa artificializada, que no era el original, pero claro, ahí esa legislación te va a decir, la otra parte, por así decir, te va a decir que no te preocupes que te lo van a dejar como estaba, ¿no? Era por apuntar un poco la debilidad
Sí, y podría otro aspecto tener que se me olvidaba para complementar, cuando estuvimos realizando el dossier de la figura de protección del artículo 20 de la Ley de Espacios Naturales de la Naturaleza de Extremadura, la figura que se denomina paisaje protegido efectivamente va al hilo de la pregunta que nos han formulado, de que hay paisajes que tienen tal singularidad que se deben conservar y que son además compatibles con usos tradicionales. Es decir, que esta figura de protección no solamente es no alterar en exceso el paisaje, sino compatibilizarlo con usos tradicionales, porque ese paisaje forma parte de los olivareros que tienen sus olivos allí, de los agricultores, de los ganaderos y de muchísimas familias que tienen una fuente de ingreso y de vida en ese paisaje concreto. Entonces, esa figura de protección, en concreto en Extremadura, que imagino que se repetirá en otras comunidades autónomas, de paisaje protegido, es muy significativo a la hora de esta apreciación tan valiosa que nos ha hecho el compañero. Por supuesto que Sí. el paisaje está protegido en muchos aspectos, en muchas normativas, y como ha dicho Santiago, la Sí. ley de minas dice, no, no os preocupéis, si Pero ahora yo os rompemos el paisaje, pero después a la empresa lo obligamos a restaurarlo. Disculpa, sí. Félix, un momento, te dejo hablar, pero han levantado mano también, quieren hablar Julia y Narcís, ¿vale? Después. Hablo yo rápidamente. Sí. Ujú. Sí, en el caso de Andalucía Occidental tenemos el testimonio excepcional de, digamos, de validez universal de Juan Ramón Jiménez. En 1902, en un poemita en prosa, en su libro Platero y yo, que seguro todos y todas habéis leído, en 1902, si releéis ese poemita, os daréis cuenta que Juan Ramón ahí guarda memoria de un río Tinto limpio, de un río Tinto transparente y pleno de vida, justo en la frontera en la que el río se convierte en estuario, en lo que se conoce como la ría del Tinto. El poemita, lo recordaréis, comienza diciendo, mira, Platero, cómo han puesto el río. 1902. ¿Qué ha ocurrido en esta tierra nuestra, entre el Guadalquivir y el Guadiana? Que quienes vivimos aquí hemos perdido la memoria. Nuestros abuelos ya perdieron la memoria de unos paisajes con unos ríos limpios a los que la gente llegaba con su ganado o que se bañaban o que pescaban. Y hemos naturalizado, hemos normalizado unos ríos que bajan muertos, que bajan tintados o que bajan con distintos colores, ¿no? Entonces, está escuchando también aquí mi colega Juan Diego Pérez, que llevamos a cabo investigaciones en este sentido. Hay que remontarse a finales del siglo XIX y a principios del XX para ver que la ciudadanía sí entonces reaccionó, sí se alarmó y sí exigió un cese de los daños ambientales a los ríos y a los paisajes asociados a los ríos que entonces la gente estuvo viendo de manera alarmada, incluso con estupor. Entonces, para que legalmente los paisajes se protejan, termino, para que legalmente los paisajes se protejan hace falta una ciudadanía, como ahí en Cáceres ha aparecido, que valore el paisaje como dimensión cultural, como dimensión vital. Y esto en Huelva se perdió en tiempos de nuestros abuelos. Termino, gracias. Gracias, Félix. Pues Julia, Narcís y Alejo. Sí, a ver, estamos hablando de que las restauraciones nunca llegan al momento a devolver la situación original y esta idea de equivalencias imposibles conecta muy bien también con el carácter innovador y creativo del uso del derecho por parte de Haber, porque él también estuvo desde el derecho y la defensa jurídica indagando también en esta idea de que no es equivalente el daño que se genera en un lugar concreto y en un sitio concreto con posibles restituciones. Y en el caso, por ejemplo, de la mina Cobre Las Cruces, es lo que planteaba y planteó digamos, en ese trabajo jurídico que hizo, es que no se compensa el agua que se extraía del acuífero
en un determinado lugar con el que posteriormente hubiese una, en teoría, devolución al acuífero, evidentemente, además en peores condiciones del agua, pero en todo caso, aunque hubieran sido las mismas condiciones, en otro punto del acuífero y en otro momento, porque el daño que se genera en el punto primero, digamos, ese es un daño real, es un daño cierto, es un impacto que tiene unas consecuencias, que puede tener, por ejemplo, unas consecuencias ambientales y que en todo caso no se elimina ese daño porque tú después ese agua, entre comillas, lo devuelvas en otro punto de la masa subterránea o en otro momento. Entonces, esta idea de que lo que se quita no se compensa con lo que se añade en otro sitio o en otro momento, es decir, que no hay balances netos de balance cero, que muchas veces eso es un mito, es una idea que, como estáis diciendo, efectivamente es lo que contempla muchas veces la legislación, pero a ver, eso lo cuestionaba y lo que cuestionaba porque yo creo que tenía en ese sentido, por un lado, un pensamiento bastante original y por otro lado porque además era como muy integral el conocimiento que aplicaba Abel. Porque eso, por ejemplo, desde el ámbito de la ecología lo teníamos muy claro, que esa suma de balance cero muy rara vez existe y que cuando tú ocasionas un daño en un sitio, en un ecosistema, eso no se compensa porque tú a 10 kilómetros o a 50 kilómetros te generes un nuevo humedal o hagas algo para beneficiar a otra especie o a otro hábitat. O sea, el daño está creado. Entonces, en ese sentido, pues un poco también reivindicar ese pensamiento muy, muy, por un lado original y por otro lado alimentado de ese continuo diálogo que tenía Abel, pues con muchísimas otras disciplinas, pues como gente que estaba muy en el ámbito de la ecología y las demás, y además aplicado al derecho y aplicado a lo que estábamos hablando, al tema de la lucha contra la minería. Estábamos hablando del cobre, de la mina cobre Las Cruces y otros casos, ¿no? Y es un poco lo que hemos hablado del paisaje, que los balances de su maneta cero rara vez son reales y entonces ahí entraríamos a hasta qué punto el derecho, digamos, habla de las cosas como son realmente o como le gustaría creerlas, nada más. Hola, ¿se me oye? Es... Sí, ¿se me oye? Sí, sí, Alejo, luego vas tú, Narcis. Alejo, dime. Vale, sí, se me está escuchando. Bueno, yo simplemente y brevemente quería abundar en algo que muy acertadamente ha hablado Montaña, ¿no? La ciudad de Cáceres por ser patrimonio de la humanidad y patrimonio reconocido y tener además otro importante patrimonio cultural pendiente de reconocer, pues exige con la normativa UNESCO esa zona de amortiguamiento, que es la palabra técnica, que existe, pero que evidentemente al ser Cáceres una ciudad que se convirtió en patrimonio de la humanidad muy tempranamente, los criterios de antaño no son los que existen en 2025, ¿no? Y las zonas de amortiguamiento históricas que tiene Cáceres, pues son muy pequeñas, porque se inicia con 60,63 hectáreas, que luego en el año 1990, precisamente por el Comité del Patrimonio Mundial, se amplía, pero solo a 69,63. Evidentemente, estos criterios de amortiguamiento son históricos, están desfasados y con la normativa actual era fundamental que se ampliase. Realmente, digamos, se está incumpliendo, a mi modesto criterio, la normativa jurídica internacional que exigía que ya esta zona de amortiguamiento estuviese mucho más ampliada, teniendo en cuenta que además aquí se solapan diferentes protecciones, porque Cáceres, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, es además zona cepa, Cáceres es además calerizo, Cáceres es además Cueva de Maltravieso, la cuna en esta zona de la humanidad. O sea, son muchas cosas las que confluyen en un pequeño espacio de terreno que obviamente exige, demanda la ampliación importante de esa zona de amortiguamiento. Disculpad, era muy breve. Gracias, Narcis. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo tuve la suerte de colaborar con Abel aquí en Cataluña y de hecho él fue una pieza clave en la transposición de la Directiva Marco y en cómo en Cataluña pues la parte jurídica de lo que fuera la normativa pues tuviera una adecuación precisamente a la Directiva Marco. Con él también aprendimos mucho, y cosa que se ha hecho con la Fundación, ¿no? Un poco a que cada uno tiene un poco su papel, ¿no? Nosotros los científicos pues hacemos estudios y es nuestra parte y lo importante es que haya mucha gente detrás de todos estos colectivos que
al fin y al cabo, si ellos no se mueven, las cosas no se mueven. Bueno, yo que quería preguntar a los juristas en estos casos de minería, si el tema de, digamos, acudir a la directiva Marco y a la normativa directiva Marco sobre protección de aguas, si es útil o no es útil, un poco para saber un poco por dónde van los juristas. Bueno, mira, precisamente a raíz de la intervención de Julia y conectando con lo que tú planteas, claro, el derecho también prevé las famosas excepciones, ¿no? Entonces se recurre mucho a ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice una actividad va a deteriorar las aguas, que está prohibido por la directiva Marco, pero la propia directiva Marco dice, bueno, en el caso de que una actividad vaya a producir un deterioro, pues se puede aplicar una excepción cuando se cumplan una serie de requisitos, por ejemplo, en el caso específico de la mina de cobre, esta de las Cruces, por ejemplo, pues goza de la excepción de se va a permitir un deterioro porque, bueno, pues hay un interés social, es prioritario, y porque además pues luego se va a producir esa reinyección posterior, o sea, se va a compensar, ¿no? Lo que también hablaba Julia, ¿no? Entonces, bueno, alguien ha dicho antes de echar la ley, echar la trampa, ¿no? Pues la ley tiene muchas ventanitas y muchos huecos que son las prórrogas, las excepciones, las no sé qué, y se utilizan bien por los operadores jurídicos muy profesionalizados y muy expertos que tienen estas empresas, ¿no? Entonces, pues la labor nuestra es contrarrestar, ¿no? Como hizo Abel explicando por qué no era adecuado aplicar las excepciones o por qué esa compensación en realidad no es neta, sino que sí se producen perjuicios que son irreemplazables, ¿no? Es una lucha jurídica que en el caso por caso hay que concretar y demostrar, ¿no? Muchas veces luego es un problema de prueba, ¿no? Pero sí, sí, la ley prevé el principio general no deterioro, directiva marco y por lo tanto derecho español también, pero prevé excepciones que se utilizan a veces de manera demasiado laxa cuando precisamente, y eso también lo decía mucho a ver, de acuerdo con muchos otros juristas, lógicamente, es que las excepciones son siempre de interpretación restrictiva. Pero en ningún caso las excepciones permiten que se disminuya o empeore el estado ecológico. De manera que en este punto es fácilmente demostrable muchas veces que las excepciones o sea, las excepciones van, por ejemplo, mucho para el tema hidromorfológico y temas de estos, pero en el tema del estado ecológico, en principio, uno no puede crear un deterioro y por lo tanto tiene obligación de restauración. Entonces esto yo creo, Abel utilizaba esto muchas veces un poco para de alguna manera, cuando había un impacto ambiental que además tiene que medirse con los métodos de directiva, organismos, no basta con físico-química, entonces todo esto yo creo que es importante, me parece a mí, lo que pasa que ya digo, yo no soy jurista y por lo tanto no puedo meter mucho en esto. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, bueno, tengo delante la nota de Abel porque ya me he preocupado de tomarlas precisamente en ese informe sobre la indebida aplicación de la excepción en el caso concreto de la mina de cobre de las Cruces, ¿no? Entonces es un ejemplo de que bien interpretado el derecho no debería permitir esto, pero al permitir, por así decir, sería mi interpretación, se abre la puerta con la excepción y luego no se produce ese control y ese aseguramiento de que efectivamente no se produce el perjuicio que tú estás señalando, ¿no? Con lo cual podríamos ver o ir a otro aspecto que quizás sea muy interesante, que es ver el tema de cómo, la respuesta evidentemente es no, si vale el mecanismo de la responsabilidad por daños ambientales, ¿no? Los daños significativos al agua, que ya no están cubiertos tanto por la directiva Marco, que sería la norma, digamos, sustantiva, la que prohibiría eso, sino una vez producido el efecto, si podríamos exigir a los contaminadores la indemnización por los daños y las obligaciones de restauración, ¿no? Y efectivamente esa parte también se incumple ampliamente, ¿no? Era un poco el hilo que yo quería subrayar en mi intervención, en esa lucha por el derecho de la que fue un buen ejemplo y de cómo pues a veces hay victorias, pero también hay muchas derrotas por el peso de los intereses del juego, ¿no? Respecto de la mina Cobre Las Cruces, que se encuentra muy cerca de Sevilla y que vierte y que tiene, vamos, hay un informe, dos informes de un catedrático de ecología de la Universidad de Sevilla
Y en el segundo informe, además, lo firman con otros especialistas en zoología, etcétera, que demuestran que el estuario del Guadalquivir, el estuario interior, el que está entre Lora del Río, al norte de Sevilla, y más o menos Coria del Río, ese estuario interior está ya, los sedimentos están contaminados por el vertido que ha estado realizando desde 2008 Mina Cobre Las Cruces. Eh, entonces, efectivamente, ha obtenido la excepción de la directiva Marco del Agua, pero tal y como hablaba con Joan Corominas, que me parece que está aquí oyéndonos hace unos días, la, el reconocimiento de ese estatus superior que le permite vulnerar legalmente la directiva Marco del Agua, lo concede una directora provincial de Minas de Sevilla de la Junta de Andalucía. Los movimientos sociales estamos, Santiago como jurista y como al resto de juristas que estáis aquí, estamos faltos de recursos como para poder asesorarnos jurídicamente y poder afrontar ante tribunales cuando sea menester estos graves daños. Para que os situéis, la gente que no sois de Sevilla, hay entre las minas que han obtenido otro reconocimiento de la Unión Europea, el de proyecto estratégico, se encuentra también Mina Las Cruces y se encuentra la mina de Agua Blanca, que aunque está en Extremadura, está en la misma frontera con Andalucía y Agua Blanca eh, drena al Ribera del Huelva, donde se encuentran algunos de los embalses fundamentales de abastecimiento de agua potable del área metropolitana de Sevilla. Tanto las autoridades extremeñas como las autoridades andaluzas, como las autoridades de Madrid, como asumen el discurso de que hoy la minería no contamina, pues han celebrado con parabienes la condición de interés estratégico de ese proyecto de Agua Blanca que pasa por los grifos de Sevilla antes de llegar al Guadalquivir. Bien, era todo. Bueno, si no hay ninguna comentario, pregunta, opinión, pues llegamos a la hora del seminario como está fijada. No sé, Cristian, si Sí, quieres. no, solo para cerrar, agradecer nuevamente las exposiciones y los comentarios y dejar las preguntas abiertas porque efectivamente este tema de la minería no solamente es cuando los proyectos van en el futuro y van a ocurrir cosas, sino el hacerse cargo de los problemas del pasado, ya vemos que nos generan un problema complejísimo que no se puede revertir a través de la responsabilidad de quien contamina paga, por ejemplo. O sea, eso hoy día es casi inaplicable, independiente que está escrito, independiente que está reconocido. Entonces, esto nos deja muchas lecciones, nos deja una mirada muy amplia de una problemática que tiene que ser afrontada de manera inteligente y no pasional. Y ojalá que podamos obtener buenos resultados en el mediano plazo, o por lo menos que se escuche a las personas que saben. Muchísimas gracias y nada, gracias a la Fundación y gracias a todos. Vale, yo me sumo al agradecimiento y recordaros que el siguiente será en junio. Todavía no tenemos la fecha concreta, pero creemos que será primeros. Pero bueno, os enviaremos información e invitación para que participéis también y os unáis a nosotros en el webinar de junio. Muchísimas gracias y a disfrutar de lo que queda de tarde. Gracias a Venga, vosotros. Buenas tardes. muchísimas Gracias. gracias. Un Hasta la abrazo. próxima. Chao. Chao, gracias.